Como decían las conferenciantes de esta mañana, cuesta el no tener el contacto visual con los que estáis ahí escuchando, y hablar así a una pantalla pues se hace difícil. Bueno, espero que estéis todos bien, que estén bien vuestras familias en las escuelas, y bueno, pues a ver si ahora que ya tenemos la esperanza de una vacuna cercana, pues nos volvemos a ver las caras, a reunir y a conectar, ¿no? de nuevo, y las que vuelven a ser este tipo de conferencias presenciales que desde luego son diferentes también para los que las ofrecemos. Muchas gracias a Félix y muchas gracias a CEARCAL por confiar de nuevo en la agencia y pensar que somos una ventana idónea al mundo profesional para aquellos que estáis preparándoos para abordarlo en un futuro cercano, o que ya estáis dando vuestros primeros pasos. Bueno, pues la verdad que me ha emocionado mucho el vídeo que nos acabamos de ver, ¿no? Porque al final, en todo este mundo que tenemos la suerte de tener, primero hay mucha emoción, hay mucho sentimiento, y como hemos visto también en los ejemplos de esta mañana, en las conferencias de esta mañana, siempre hay un vínculo familiar, de algo nos viene el estar aquí, porque si no, bueno, pues sí que se puede llegar, pero es de diferente, y en la agencia ha pasado eso. Bueno, quería explicaros que el objetivo de esta charla es el transmitiros mi experiencia en el mundo profesional, y también luego al final os voy a proponer el reto de un plan de trabajo que según nuestra experiencia son tipos de formación o de conocimientos que son idóneos tener y que podéis combinar con los estudios, mientras os estáis preparando, y salir ya preparados para luego empezar a trabajar. Bueno, primero os voy a compartir con vosotros, a presentar el trabajo que hacemos en la agencia. Ay, espera, que me he olvidado de compartir pantalla. A ver, un segundito. Compartir pantalla. Aquí. Bien. Bueno, como os decía, yo soy hija de ilustrador, y desde que soy pequeña pues he sido testigo de su trabajo, de todo lo bueno que tiene. A ver, vamos a ver la web de la agencia. De toda la parte buena que tiene el trabajo artístico, que es la parte creativa, y bueno, y luego pues otras cosas que no son tan buenas, ¿no? Como es el miedo al papel en blanco, las crisis creativas, cuando llegan épocas en que se cambia de estilo, se quiere dar otro rumbo a la carrera, y bueno, esos son momentos de dificultades, ¿no? Entonces, como yo lo veía desde casa, veía que también hay tareas que al ilustrador se le hacen más gratas, porque tienen que ver con lo que es su profesión, que es dibujar, pero que otras se les hace más cuesta arriba, ¿no? Pues, y ahí es donde precisamente yo vi un hueco para montar la agencia. No lo hice inmediatamente porque yo estudié Derecho, y como hablaban estos artesanos de que, bueno, que los hijos primero parece que no tienen interés, yo no sabía dibujar tampoco, pero luego más adelante pues tienes la idea y dices, pues esta profesión me gusta, y me gusta desde otra perspectiva, y de ahí que hace ya 20 años que puse en marcha la agencia. Y bueno, fue también momentos de incertidumbre, porque como no existía en España ninguna agencia de ilustradores en ese momento, pues siempre
tienes esos miedos a ver si va a encajar, si la forma de funcionar, tanto para ilustradores como para clientes, va a ser la más adecuada. Nosotros representamos a una treintena de ilustradores. La mayoría pues, son talento iberoamericano, ¿no? Sobre todo españoles, pero también de Nicaragua, de Chile, de México. Y podéis ver aquí como hay estilos diversos. Se piensa que muchos que para entrar en la agencia ya tienes que estar consolidado en tu trayectoria profesional y bueno, no es así. Sí que los hay que ya están enfocados y que lo que quieren es dar soporte a las tareas esas que decíamos y que son más complejas como asesoramiento en la parte comercial, el elaborar el portafolio. Y otras, bueno, pues que otras personas pues no están empezando su carrera, bueno, a lo mejor sí que es verdad que tienen ya un estilo mucho más maduro y ahí es donde yo disfruto verdaderamente, cogiendo a esas personas que ya, como decía, ¿no? Tienen un estilo más maduro y ayudarles a enfocar su portafolio y descubrírselos a mis clientes. La posibilidad de darles proyectos que les permitan avanzar también artísticamente y consolidar su estilo, ahí es donde verdaderamente pues yo disfruto. A ver, un momento, voy a abrir un... Resumiendo un poco, la tarea que hacemos en la agencia es, por un lado, ayudarles a preparar el portafolio. Es verdad que uno, al ser una tarea artística, está muy implicado en su trabajo y le falta cierta distancia, quizá algunas veces, o cierta perspectiva para saber qué es lo que debe mostrar a los clientes. Y eso es donde nosotros lo primero que hacemos, observar lo que tiene de material, preparar un portafolio y darle forma y a partir de ahí pues presentárselo a los clientes que a lo largo de los años pues, nos hemos hecho con su confianza y valoramos. Cuando se produce el flechazo, cuando por fin bueno, pues hay alguien que le interesa ese ilustrador para un proyecto determinado, pues asesoramos en la parte de presupuestos, elaboramos el contrato, y a partir de ahí entonces es cuando ya se empieza a trabajar. Cuando ese trabajo se ha terminado, pues también nos ocupamos bueno, aparte de facturar, de promocionarlo en la web, en redes sociales. Entonces, como os decía, voy a un poco ahora recuperar, dejar de compartir pantalla. Como os decía, les acompañamos y les damos soporte en todas esas tareas, pero también es verdad que la función de la agencia ha cambiado a lo largo de estos 20 años. Antes, por ejemplo, teníamos, es verdad, una posición privilegiada en relación a los clientes, es decir, que nosotros llegábamos a ellos y hoy en día, gracias a las redes sociales, pues es verdad que los clientes pueden ver el trabajo de muchísimos ilustradores. Entonces, ahí nuestra función ha cambiado, ¿no? Seguimos ofreciéndoles, porque las dificultades para el ilustrador las sigue sintiendo de la misma manera, es decir, que siempre tiene esas dudas de cómo abordar el mercado, cómo promocionarse, cómo llegar a los clientes, también a la hora de elaborar los portafolios y siempre el tema de los presupuestos o si el contrato es adecuado, siempre estamos ahí dándoles ese soporte y acompañándoles. También es verdad que no es lo mismo estar trabajando tú solo que tener a alguien con quien puedes hablar y te puede dar consejos sobre si aceptar un determinado encargo o no, cómo enfocar la carrera. Por otro lado, también pues somos equipos, la gente que formamos la agencia somos equipo, de tal forma
que si llega un encargo a un ilustrador y no lo puede hacer por determinadas circunstancias, porque tiene mucho trabajo, lo que hacemos es ofrecérselo a otra persona de la agencia. Si esa persona no lo puede aceptar, pues ofrecérselo. Y muchas veces ese ha sido el camino para que otro ilustrador inicie una relación con un determinado cliente, porque muchas veces lo que más cuesta es hacerse con la confianza, y eso abre puertas. Por otro lado, también con los clientes que tenemos, hacemos esa labor de asesoramiento, curaduría, de dirección de arte externa, y les asesoramos sobre qué ilustradores puede ser el más adecuado para el proyecto que nos están presentando, ¿no? En ese sentido ya tenemos la confianza de años, y ellos recurren a nosotros y nos dicen, mira, tenemos este proyecto, necesitamos esto, ¿quién crees que podría encajar? Entonces yo les preparo una propuesta de portafolios y se la presento para que lo valoren. Además de estas tareas que realizamos, cuando también nosotros lo que hacemos es presentar proyectos propios a clientes. Nosotros conocemos ya a nuestros clientes y en ocasiones pues lo que hacemos es pensar en proyectos que les puedan encajar y los hacemos con ellos. Y en este tema pues coordinamos todo lo que es todo el proyecto completo, como es los textos, el diseño, hasta la impresión. Vemos ahí otras oportunidades de trabajo. Aparte de las tareas propias de la ilustración, pensamos que la profesión tiene otras oportunidades o vías de trabajo, como son los encuentros, los talleres o la formación, como estamos viendo aquí. En ese sentido, bueno, siempre nos ha encantado conectar con el público mostrándoles en qué consiste la ilustración y que la conozcan más. Por ejemplo, tuvimos la idea, y hemos estado haciéndolo para la Junta de Castilla y León durante muchos años, Ilumina, que fue un programa cultural que acercaba a los ilustradores de libros infantiles al público, a los niños, pero también a los adultos, profesionales, aficionados a la ilustración. Otro de los proyectos que más nos han llenado fue un acuerdo que llegamos con AECID, con la Agencia de Cooperación Española, que tiene un programa que se llama Acerca, de formación en ramas artísticas, y hemos estado en los centros culturales de Perú, de México, de Honduras, de Nicaragua, en África también, ofreciendo formación. Eso nos ha llenado muchísimo vitalmente, porque bueno, pues te permite conocer a artistas de otros países que están empezando como vosotros, y darles formación. Aquí ves eventos en los que hemos estado. Filustra también, el foro de ilustración de México, que también lo ideamos nosotros, y que cuando Castilla y León fue invitada, pues lo pusimos en marcha allí. ¿Qué mercados existen para la ilustración? Los vamos a ver a través de nuestro perfil de Instagram, de trabajos que hemos realizado, y así vemos en los diferentes sectores dentro del mundo de la ilustración en los que se puede trabajar. Como sabéis, la ilustración ahora se ve en todas partes. Estamos viviendo un buen momento para la ilustración. Parece que antes pues estaba circunscrita a un ámbito sobre todo relacionado con el libro infantil. Eso ya hace tiempo que dejó de quedarse ahí, para dar el salto primero a la literatura también adulta, porque sabéis que ahora ya se están ilustrando también los libros para adultos, y también, bueno, pues lo encontramos en otros ámbitos, como la publicidad, la comunicación, bueno, pero los juegos, etc. Cada sector exige del ilustrador unas determinadas capacidades, no en todos es igual. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora
de hacer un portafolio de vuestro trabajo y mirar bien a quién se lo queréis presentar. Por ejemplo, si queremos abordar el ámbito editorial de la literatura infantil, pues tendremos que tener capacidad narrativa, saber desarrollar personajes, escenarios. Nuestro portafolio tendrá que tener ejemplos de todo eso. Si es para cubiertas, por ejemplo, como esta que vemos aquí, ya para literatura para adultos, tendremos que ser capaces de conceptualizar en una sola idea la narración de un libro, ¿no? La sinopsis de un libro, en algo que capte la atención del público. Si trabajamos, por ejemplo, para el sector de la prensa y de las revistas, esto de que hablábamos de ser capaces de conceptualizar ideas tendrá que ser todavía más importante, porque haceros a la idea, por ejemplo, que en prensa hay temas que son muy repetitivos, ¿no? Por ejemplo, si se está hablando de las elecciones norteamericanas, pues hay un tiempo que se está repitiendo y lo que echan en falta, me dicen, ¿no?, muchos directores de arte, es la originalidad a la hora de enfocar esas ideas. Por ejemplo, este artículo era sobre la literatura de las biografías, las autobiografías, por qué a los lectores les gusta y por qué a los escritores les gusta escribir de sí mismos. Entonces, bueno, pues mirad cómo en este caso Juárez Casanova, el estudio Juárez Casanova, conceptualizó la idea así. Otros ejemplos de soporte, bueno, pues recientemente hemos hecho el doodle de Google, que lo hizo Cinta Rivas, la ilustradora vallisoletana. También estos puzzles, las cajas, el packaging para estos puzzles, tanto la portada como luego veis el interior. Esto es otro sector. La prensa, estos también son ejemplos. Muy importante y muy interesante también es el trabajo institucional para las administraciones públicas, fundaciones. Se tocan siempre temas sociales, culturales, que la verdad son muy gratos de ilustrar. Aquí vemos otro ejemplo de cubiertas de Laura Watcher. Cartelería, el mundo de la música, ¿no?, de los festivales, discos. Ahí vemos, ¿no?, pues, por ejemplo, para el tema de la cartelería, el ilustrador debe ser capaz de con una sola imagen captar la atención del que lo ve y saber que tiene que existir un equilibrio no solo con la imagen, sino también el texto para que el concepto funcione. Muy importante sigue siendo el mundo educativo. Desde luego que algunas veces es denostado por los ilustradores, porque es verdad que si la ilustración siempre está al servicio de una idea, cuando es libro de texto, pues el libro educativo pues todavía más, ¿no? Entonces, pues algunas veces no existe esa libertad creativa que puede existir en otros ámbitos. Pero desde luego que ha sido siempre un sector muy importante para los ilustradores, porque les permite tener un volumen grande de trabajo y cierta estabilidad. Y sobre todo, lo dicen los ilustradores, ayuda mucho a soltar la mano y coger soltura tanto con los trabajos, velocidad, etcétera. La literatura infantil, como vemos, y la juvenil, las colecciones, carteles, es decir, es publicidad también. La publicidad, pues por ejemplo, lo que necesita es cierta flexibilidad. Tienes que estar preparado para que sea un trabajo muy dirigido por el director de arte y donde algunas veces tienes que renunciar a tu estilo para adaptarte a lo que el cliente quiere. Y se piden muchos cambios y se pide muchísima velocidad. Bueno, aquí podéis ver una muestra, ¿no?, de diferentes trabajos, pero bueno, hay muchos más. Están el cómic, los videojuegos, el tema de los patrones textiles o patrones para papelería. Aquí vemos un ejemplo de cómic.
etcétera, que ahora mismo encontramos la ilustración en todas partes, incluso sí que es verdad que la prensa y las revistas están en un momento de crisis, pero las empresas lo están adoptando como fórmula para comunicar ideas, como un vehículo ideal para comunicar ideas. Un tema que suele preocupar a los ilustradores es el tema perdonad, antes de nada, voy a hablaros de lo que hemos estado tratando, a ver un momento, del portafolio. A ver. Volvemos al tema del portafolio. Como veis, es preciso esta parte que hemos visto ahora, ¿no? Del análisis del mercado, de los diferentes sectores y de lo que cada sector, ¿no? el editorial, el de prensa y revistas requiere. Entonces, cada uno precisa de unas cualidades de un ilustrador y querrá ver en el portafolio algo que le sea verdaderamente útil. Por ejemplo, bueno, luego veremos algunos ejemplos. Entonces, es importante que esto lo tengáis en la cabeza, porque cuando preparamos un portafolio no es sin más que seleccionemos ilustraciones de nuestro trabajo. No es eso, ¿no? El portafolio es algo más, es una herramienta para promocionar lo que hacemos. Y por lo tanto, en la cabeza debemos tener dos cosas. Uno, ¿qué es lo que nosotros somos como ilustradores? ¿Qué queremos hacer? ¿A quién queremos llegar? ¿Dónde queremos trabajar? ¿Y qué necesitan ver aquellos que nos tienen que contratar, ¿no? En ese sentido es importante que tengáis claras estas dos ideas. Primero, pensar muy bien hacia qué sector os queréis dirigir. Luego, realizar, si no tenéis en vuestro portafolio, ejemplos de eso que se puede necesitar y a partir de ahí buscar material bueno, que os pueda inspirar, de cómo hacen portafolios otros colegas, organizar el material, ya construir el portafolio y luego empezar a moverlos. Pero estas dos primeras partes sí que son muy importantes. A ver, un momento que me pierdo algunas veces, perdonad. Perdonad. Mirad, aquí veis un ejemplo de portafolio. El trabajo de Iván Barrenechea quería dirigirse al mundo de la literatura infantil, ¿no? Entonces, aunque son solo 2 páginas y son 2, 4, 6, 7 ilustraciones, veis que aquí es un portafolio completo, ¿no? Porque estamos mostrando cómo Iván Barrenechea diseña los personajes, cómo plantea escenas y cómo vemos personajes de diferente, es decir, lo vemos todo, es decir, no tiene por qué ser un portafolio extenso, pero sí completo. Y esto no es una contradicción, tenemos que mostrar todo lo que necesita ver aquel al que se lo vamos a enseñar y nos puede dar trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, si vamos a realizar un portafolio dirigido a literatura infantil. Si nos vamos a dirigir al mundo educativo, pues este es el que preparábamos nosotros para cuando hacíamos la campaña para las editoriales de libro de texto. La muestra será mucho mayor porque necesitan ver ejemplos de todo tipo, donde haya niños de infantil, donde haya niños del primer ciclo de primaria, del segundo ciclo de primaria, y en este caso sí que lo extendíamos a 2 páginas y como son muchas las asignaturas de libros que se hacen, de conocimiento del medio, de matemáticas, de lengua, hacíamos una muestra mucho más extensa, que no se quedaba aquí, sino que luego te permitía enlazar y ampliar con muchos más ejemplos, dependiendo si era para niños pequeños o de 6 a 8 años, de 9 a 11
o más de 11. Es decir, que aquí sí que planteábamos una muestra mucho más amplia. Uno de los temas que suele preocupar a los ilustradores es el estilo, ¿no? El estilo es, se preguntan los ilustradores normalmente si es necesario, si es mejor ser muy versátil y tener muchos registros o uno solo, un estilo que te identifique. Yo no me gustaba hablar tanto, ser tan determinante con este tema y decir que sí que tiene que existir un estilo que lo identifique, sino más bien decir que hay un lenguaje que se puede llevar a diferentes soportes. Para mí eso es lo importante y es lo que tengo en cuenta a la hora de seleccionar nuevos ilustradores como a la hora de preparar los portafolios. Por ejemplo, la ilustradora Cinta Rivas, cuando empezaba a trabajar, tenía sobre todo trabajos para adultos, de publicidad, pero a ella le apetecía abordar el mundo de la literatura infantil. No tenía ejemplos, pero sí que consiguió, sin apartarse de su estilo o de la forma que a ella le gustaba dibujar, y acercarse a otros registros, es decir, llevar su voz a otros soportes, ¿no? Como lo que vemos aquí, que son diferentes trabajos. Este es de prensa, literatura infantil, una portada para adultos, el cartel de Sant Jordi que hizo este año. Ejemplos muy diversos. Un cartel pues, de cine erótico, estas calculadoras para Casio. Veis cómo aquí se percibe, aunque veas el trabajo muy diferente de un lado para otro, pero se la reconoce. Hay una voz, ¿no? Una forma de pensar y de plantearse los trabajos. Nosotros hemos hecho muchísimos portafolios a lo largo de los años y han ido cambiando también, ¿no? Y ahora mismo, y desde hace un año o dos, nos encontramos con una circunstancia muy clara, ¿no? Una es que hay un gran número de ilustradores. Esta imagen puede ser un ejemplo perfecto de esa situación en la que nos encontramos. Esto es la feria de Bolonia y cuando entras en la feria hay un muro que está totalmente en blanco para que los ilustradores dejen ahí su tarjeta de presentación, su portafolio, su presentación. Hay una hora o dos en que más o menos está vacío, pero al poco tiempo está así. Bueno, pues un poco este es el panorama de la ilustración española. Española no, mundial. Hay muchos ilustradores y de gran calidad. Entonces, la dificultad ahora mismo que tenemos es conseguir que se fijen en nosotros. Estamos saturados de imágenes, no dejamos de recibir estímulos visuales, si miramos las redes sociales no dejamos ver, pero tenemos que conseguir llamar la atención, que la mirada se detenga en nosotros. Y eso nos ha hecho que cambiemos el planteamiento de nuestro portafolio, que se vea en un golpe de vista. Por ejemplo, antes empezabas a navegar, bueno, lo que tenéis que hacer sobre todo es procurar, espera que se ve demasiado grande, tenemos que estar pensando que el que lo ve no tiene mucho tiempo para detenerse. Entonces, hemos diseñado una nueva web que tiene un año, donde en un mosaico muy claro y en un scroll muy rápido, el que lo está viendo se quede con una idea muy clara de lo que ese ilustrador hace. Como veis aquí, este es el trabajo de Daniel Montero Galán, que trabajamos desde el principio. Él tenía dos estilos, uno más infantil, pero que pensábamos que chocaban uno con otro
y optamos por proyectar su portafolio de tal forma que abarque diferentes sectores, que pueda encajar bien en diferentes sectores, pero que cuando lo veas quede muy claro qué es lo que hace. Aquí podéis ver otro que es el de Laura Watcher, lo mismo. Nos preocupamos, por un lado, de seleccionar los trabajos y luego también el orden en que lo veis colocado, para que el mosaico que es resultante sea súper atractivo y llame la atención del que lo ve. Como veis, no es necesario estar navegando ni dando atrás, adelante, no. Es así. Y con esto, el que lo ve las imágenes completas, no hay ningún efecto. Eso sí, sí que ponemos una breve información del trabajo para qué ha sido, para que se contextualice. Sobre todo es importante cuando se hacen trabajos de prensa para que se vea que la persona trabaja bien, que la conceptualización de ideas. Veis aquí otro. Esto exige, pues eso, colocar muy bien las imágenes, seleccionarlas muy bien para que cromáticamente resulte equilibrado, también donde aparecen personajes, donde aparecen animales, tipos de trabajo. Esto es el tipo de portafolio. Y luego sí, atendemos entonces a las personas que lo quieran ver en un golpe de vista muy rápido, pero también a quien luego quiera bucear en los proyectos y verlos con más calma y más detenimiento, porque existen esos dos tipos de personas, ¿no? Los que quieren hacer un visionado súper rápido y no entretenerse porque si no pierden la atención, y aquellos cuando se centra la atención ya en un ilustrador concreto les ha interesado, pues a lo mejor sí que quieren profundizar en su trabajo y ver más ejemplos y están buscando algo determinado. Entonces, por eso, aunque cuidamos esta primera tarjeta de presentación mucho, luego cada proyecto está desarrollado. Por ejemplo, vemos este trabajo de David de las Heras, que es un libro, y entonces también ponemos varios ejemplos del interior de ese libro, para que vean cómo lo ha desarrollado. Este es ahora mismo el único portafolio que estamos trabajando ya. Nos hemos dejado de hacer miles de dosieres y todo eso, y sobre todo nos centramos en esto, que nos facilita mucho la idea, porque también os pasará que os falte tiempo para atender todo, ¿no? Hay un montón de tareas. Entonces, este es el portafolio y cuando lo tenemos que enviar por correo electrónico, hacemos una captura de pantalla de la web, lo montamos y enviamos este PDF que pesa 2 megas, y el cliente ya, cuando le envío las propuestas de portafolios, en un archivo hace así, hace un pequeño scroll y tiene ya claro el tipo de ilustrador que le estoy proponiendo. Es decir, que esto es muy útil. Más cosas que os quería contar. Vamos a ver. Damos varios cursos de portafolio y tenemos uno en doméstica, dos cursos en doméstica de cómo elaborar un portafolio. Y hay una actividad en ese análisis personal previo que os decía que es necesario hacer antes de ponerte a trabajar en tu portafolio. Los ilustradores suelen coincidir en el tipo de inquietudes que tienen en relación al trabajo. Y hemos hecho un resumen que nos parece que puede ser un buen análisis del panorama de la ilustración en nuestro país en este tiempo, porque casi todos los ilustradores sus inquietudes van por este lado. Por un lado, lo que se percibe como amenazas es que hay mucha competencia y de alta calidad.
También el intrusismo profesional como un riesgo, es decir, aquellas personas que no conocen sus derechos, no conocen las tarifas, cómo se hace un presupuesto y que son una amenaza para sus compañeros, ¿no? Cierta competencia desleal y aquellos que abordan el tema de la ilustración sin querer hacerlo su profesión, simplemente para distraerse, y eso pues supone una competencia un poco desleal. Luego está la pobre valoración del oficio, ¿no? Como decían estos artesanos que hemos visto en el vídeo, pues hay personas que sí que lo valoran, pero otras, el trabajo creativo, pues no se valora más cualquier trabajo que sea de otro tipo, pero el artístico, desde luego, el intelectual, poco. También casi todos se quejan de la inestabilidad económica, la precariedad y los presupuestos bajos. Creo que es una inquietud común en casi todos los trabajadores que son autónomos, que se enfrentan a esa inestabilidad, ¿no? Y en un país que la precariedad laboral llega a todos los niveles. Por otro lado, los costes, hablan todos de los costes de ejercer una actividad profesional, que sobre todo tiene que ver con la seguridad social, que se ve como un coste muy alto en relación a los ingresos que se puede tener. Y luego algunos ilustradores hispanoamericanos hablan de escasez de nichos en sus países. Como contrapunto, pues están las oportunidades. Por un lado hay una amplia oferta formativa que desde luego hace 15 años no existía. Ahora la autopromoción es accesible y global, no es necesario imprimir un costoso portafolio y llevarlo y viajar y presentarlo a otros sitios, es decir, si dispones de correo electrónico, si manejas las redes sociales, te encuentras con una promoción súper barata. Esto no pasaba antes y es una oportunidad. Las cosas van a depender cada vez más de tu talento y menos de este tipo de obstáculos que antes existían. La facilidad de comunicaciones y viajes económicos antes de la pandemia, que pues los vuelos son baratos, te puedes ir a la feria de Bolonia por un vuelo de menos de 200 euros. Hay más mercado y mayor demanda, lo que hablábamos, ¿no? Que la ilustración cada vez viaja a soportes más diferentes. Hay gran número de concursos y de eventos para lograr oportunidades de contactos y una mayor valoración social y cultural de la ilustración en un mundo eminentemente visual. Es decir, que sí es verdad que no se valora en lo económico, pero a todo el mundo le encantan las ilustraciones porque son un vehículo de ideas que son amables, ¿no? Porque nos resulta cercano, lo vinculamos. Es un arte que lo vinculamos a cuando éramos pequeños y desde entonces nos ha acompañado. Entonces es un buen vehículo de ideas y gusta mucho. Y bueno, pues la profesión exige una mínima inversión. No es necesario, bueno, pues sí, tener un equipo informático, una tablet, pero no más. Se puede trabajar desde casa y no existe más. Luego, las debilidades, que ya se refieren más a lo personal, no como las amenazas, que son más el entorno. Las debilidades casi todos coinciden en lo mismo, ¿no? Es sobre todo las inseguridades. Y lo entendemos perfectamente, ¿no? Porque al final es algo que no estás mostrando algo que te es ajeno, sino es algo que has realizado tú, ¿no? Y siempre existe esa timidez, esa falta de confianza, mucho perfeccionismo, que muchos lo identifican como algo que te frena y algunas veces la lentitud también, que abandonas los proyectos. Esto es muy común, que los ilustradores se quejen de esto, ¿no? Siempre como todo para retardar
el empezar a mostrarte. Tanto el perfeccionismo como la lentitud o la confianza es en lo que nos escudamos para no mostrarnos y no empezar a contactar a clientes. Eso es algo que pasa. También la organización del tiempo y de los objetivos, que es habitual cuando se trabaja desde tu propio estudio, que no te organizas bien el tiempo, y además como la tarea de ilustrador cada vez es más compleja, que hay que atender muchos frentes, unos son artísticos, pero también están los administrativos. Voy a poner algo en redes sociales y tal, pues es verdad que exige un plus de organización. Luego también la falta de experiencia o no sé cómo acceder al mercado, cómo presentarme. Y luego también un problema es el desconocimiento de cuestiones prácticas de la profesión, ¿no? Como la autopromoción, la gestión, la comunicación, el marketing, la ausencia del estilo personal, eso también se dice, y la procrastinación. Y como fortalezas, pues siempre está ahí como la vocación, el talento, cualidades personales como que soy creativo, el trabajo en equipo, el dominio de idiomas. Todo esto son comentarios comunes que hemos visto. Voy a acelerar un poco porque veo que ya se nos echa el tiempo encima. Como os decía antes, he preparado una estrategia por si os apetece, mientras seguís terminando los estudios, de puntos en que me parece importante ahondar, formarse y luego cuando se terminan los estudios estar más preparados para acceder al mundo profesional. Y son los siguientes. Unos tienen que ver con la formación. Y aquí os diría que estudiéis, ¿no? Que estudiéis lo que tenéis entre manos, porque es muy habitual cuando estamos en estudios reglados decir, vaya, esta asignatura para qué sirve, esto si no va conmigo. No, todo es importante, ¿no? Decía el director de arte de la editorial SM, dice, está muy bien, ¿no? Que luego tú tengas un estilo abstracto o más suelto o más libre, pero primero hay que saber cómo se dibuja una mano y cómo se sostiene esa mano. Por eso es muy importante esta parte, ¿no? Que los estudios que estáis realizando os los toméis en serio, algo de cada asignatura se os quedará, os servirá para el futuro, es decir, no los dejéis de lado. Luego, tenemos la suerte de tener una amplia oferta. Voy a ponerlo, no sé si lo veis, es que me imagino que estaréis algunos viéndolo en pantallas grandes, no sé si lo veis, pero bueno, os lo cuento. Formación accesoria, es decir, asistir a cursos que los hay tanto online como presenciales. Los dos me parecen importantes porque creo que también los presenciales te dan la oportunidad de conocer a otros colegas, ver cómo trabajan los demás, a los profesores que muchas veces vienen del mundo profesional y nos pueden enseñar cosas, y también la profesión y también la variante online. Y luego la formación tanto artística, es decir, que siempre sigáis formando en la parte artística, pero también en lo profesional, en herramientas. Y aquí os quería mostrar, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, como habíamos estado hablando de los portafolios, tenemos en la agencia un curso que se llama Claves para crear un portafolio de ilustración profesional, que viene un poco guiado paso a paso de cómo lo tienes que hacer, desde el momento de crear las imágenes, recopilar la información, y otro de creación de un portafolio de Instagram, porque sí que es verdad, tanto yo como otros directores de arte me dicen que el primer vistazo lo hacen a través de Instagram. Entonces, tenemos que enfocarlo muy bien, no vale que mezclemos todo, luego veremos algunos ejemplos de portafolio en Instagram, pero no vale de cualquier manera. Utilizad esto como herramienta para promocionar vuestro trabajo y darle forma de portafolio. Luego están aquí otros cursos de David de las Heras y de ilustraciones animadas, que bueno, tenéis aquí en la parte de Somos, de la agencia, tenéis aquí estos cursos que hacemos.
Luego también los de CEARCAL, que tienen una amplia oferta, tanto de cursos a lo largo del año como jornadas como esta, los de verano. Están los cursos de doméstica, que son micro, a ver si lo hago más grande, formaciones por un precio baratísimo que os permite ahondar en muchísimas materias. Es decir, si necesitáis manejar el Procreate, si queréis soltaros más con el tema de ilustración en acuarela, manejar un determinado programa de ordenador, todo eso es interesante. Uy, parece que sea... A ver, es que sí que me gustaría mostraros también, aparte de los cursos artísticos que estén dirigidos a ilustradores, me parece que no se carga, hay otra parte aquí que me parece muy interesante, que es la de marketing y negocios, que os va a dar muchas herramientas para moveros en el... A ver si os lo puedo enseñar, si se carga, para moveros en el mundo profesional, es decir, cómo gestionar tus facturas, cómo manejar las redes sociales, cómo, bueno, pues de diferentes cosas que están muy bien. Te puedes perder en un montón de cursos, entonces es mejor hacer una selección de, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué me quiero formar? Y entonces ir poco a poco completando esa formación que ves necesaria. Os quería mostrar y aquí tenéis, se me había olvidado deciros al principio que a lo mejor es conveniente que si de alguna forma podéis hacer capturas de pantalla para poder quedaros con esto. Tenemos este libro que hemos escrito desde la agencia, que es un buen manual que toca todo el tema de profesionalización de ilustradores. Fue publicado por la Agencia de Cooperación Internacional precisamente a raíz de estos cursos que hacíamos y se puede descargar en PDF de manera gratuita. Luego hablaba de la... Como consejo es observar mucho, es decir, ir a las librerías, ver qué libros se publican, cómo están ilustrados, cómo se hacen las cubiertas y en cierta forma también copiar, entre comillas, es decir, no hay ningún ilustrador que no haya empezado trabajando imitando a alguien que admire, es decir, eso como forma de empezar es totalmente válida hasta que encuentras tu propia voz. Luego, relaciónate, acude a eventos de ilustración como Ilustrasal, que lo tenemos en Salamanca, Irudica, que los de Burgos lo tenéis cerca, Babacamo, en Valencia. Luego, Bolonia, también es interesante que si en alguna ocasión, antes de empezar a ir de manera profesional, si podéis ir solo a mirar, estaría bien. Y luego, internacionalízate, aprende inglés y mira a ver también otros mercados que probablemente funcionen mejor que el español. Hay otra parte en la que también podéis avanzar, que es todo el tema de profesionalización. Es muy importante que conozcáis vuestros derechos como ilustradores, porque además de ilustradores sois autores y os protege la ley de propiedad intelectual. Es decir, por ejemplo, un derecho tan básico y que muchos no conocen. Tú siempre eres dueño de tu obra, lo que cedes es el derecho a usarla para un determinado fin, pero tú sigues conservando la propiedad. Vendes esa cesión, que es por un tiempo, para un soporte determinado, pero no para todo, y eso es lo que modula los presupuestos. Esto hay que conocerlo. También es importante que conozcáis todo el tema de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Es un rollo, pero tenemos que saberlo para luego no meter la pata. Y entonces, si os reserváis un tiempo para ahondar en este tema, estaría perfecto. Seguro que tenéis alguna asignatura también. Luego, tiene que haber un compromiso con la profesión y en ese sentido estaría bien estar en alguna de las asociaciones profesionales que existen en España y luego también valorar tu trabajo, y eso significa que es bueno que conozcas las tarifas que se están manejando para no tirar los precios muy por debajo. Y por último,
cultivar también los valores profesionales, saber escuchar, dialogar, comunicar, cumplir los plazos. En ese sentido, si podéis hacer trabajos de vez en cuando, aunque no sean relacionados con la ilustración, es en la época de estudiantes, os enseñará cosas como atender un teléfono, las relaciones con los compañeros, trabajar en equipo, todo eso viene bien y hay que ejercitarlo. Claro, me diréis que ¿dónde aparece toda esa información? ¿No? Pues por ejemplo, si entramos en la página web de la Asociación de Ilustradores de Valencia, la APIV, aquí podéis encontrar un listado de agencias de ilustradores internacionales, de editoriales de libro ilustrado, un manual de cómo tratar con los clientes, un modelo de presupuestos, de contratos, todo, un montón de cosas, el tema de los impuestos. Es decir, no hay excusa ahora porque podéis tener la información, modelos de contratos en un montón de plataformas. El tema de las tarifas, que siempre da tantísima guerra, han estado prohibidas porque la ley de competencia decía que no era legal tener tarifarios desde las asociaciones, pero ahora mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que ha llegado a un acuerdo con los diseñadores y creadores gráficos, ha sacado un listado de tarifas con las que ha pactado trabajar con ellos. Y esto es muy interesante que lo tengáis a mano, ¿no? Porque teniendo en cuenta luego, sí, que se van a modular en el sentido de que, bueno, pues si estás empezando no es lo mismo que cuando eres un profesional consolidado, pero fíjate, pues ¿cuánto es el precio de una funda de cubierta? ¿Cuánto una tarjeta, un díptico? ¿Cuánto vale maquetar un libro? Encontráis aquí también el precio de las infografías, los logos. Esto ya está accesible para todos, ¿no? ¿Cuánto por el diseño de un cartel? Pues 1.500 euros. Y estos son precios que no son altos, es decir, que los podéis tener como referencia para modular los presupuestos que hagáis. Y por último, os diría que trabajéis también en el tema de la promoción, que empecéis ya a moveros, es decir, participéis, por ejemplo, en concursos y en exposiciones. Muchas de ellas están pensadas para ilustradores que están empezando. Por ejemplo, Iberoamérica Ilustra, que se hace en la FIL de Guadalajara y que promueve la Fundación SM, la exposición que hay en Bolonia premia el trabajo de un menor de 35 años y con un premio muy importante. La exposición de Shanghái también es un premio a ilustradores jóvenes. Entonces, es muy importante que no paréis de dibujar. Aquí hay un error. Bueno, pues eso, que no paréis de dibujar, que hagáis ejercicios ficticios si no tenéis, que participéis en concursos y que os mostréis tanto offline como online, ¿no? Que lo compartáis con los compañeros, que no tengáis miedo de que lo presenten. Me gustaría terminar comentando un par de cosas. Primero, que no os frustréis, ¿no? con esas cosas que pasan, que uno siente que ay, no tengo el estilo, voy lento. Quiero que veáis aquí el trabajo de Sandra Rilova, que es una ilustradora de Burgos. Lo veis aquí pues en el portafolio ya tan definido, trabajos de muchísima calidad. Pues Sandra también, antes de tener esto, ha tenido unos inicios, ¿no? ¿Veis si ahora su Instagram? Mirad cómo, por cierto, ¿no? Fijaros cómo está enfocado como un portafolio, ¿eh? Lo veis todo, que tiene una coherencia, que pone en valor su trabajo, que es precioso. Pero si nos vamos simplemente 5 años atrás y vamos a su Instagram de hace unos años, era este, es decir, me encanta verlo, ¿no? Porque en los ilustradores, ¿no? Algunas veces ir a los inicios porque ves el camino. Es decir, que vosotros también tendréis un camino y entonces sobre todo os pido que seáis muy conscientes en la fase en la que estáis, que es en la de aprendizaje, en la de dibujar mucho
y la disfrutéis, ¿no? Porque fijaros, ¿no? Ella, pues hace unos años vemos otro registro. Y ya, por último, y ahora sí para terminar, a ver si salgo de aquí. Me gustaría leeros una entrevista que hice para el libro este que os he mostrado de la ECIC. A ver, un segundito. ¿Cómo puedo dejar de compartir? Arriba, Sandra tiene... Sí, dejar de... Sí, aquí está. Es que no me salía... Bueno, pues lo que os comentaba, que en el libro este que hemos hecho para la Agencia de Desarrollo, hice una entrevista al director de arte de DSM y me encantó lo que dijo. Le pregunté, ¿qué debe guiar la vida profesional de un ilustrador? Y me dice 3 cosas: el deseo, la determinación y el destino. Dice, el deseo, porque no puedes ser ilustrador si antes no lo has soñado. En esa primera fase hay un momento en el cual te sentirás a disgusto. Es la fase del deseo no satisfecho. Y ahí es donde entra en juego la determinación. Dice, no hay otra forma de hacer un camino que trabajando muy duro. Y por último está el destino, que te puede llevar a un destino dorado artísticamente hablando o de profesionalización, que está bien, ¿no? Ganarse la vida con lo que te gusta. Pero lo que está claro es que sin deseo, sin vocación y sin determinación, el destino no llega.